Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada martes Mundo Cristiano. Para nosotros siempre es un placer que ustedes nos acompañen aquí cada martes a partir de las 1:30 de la tarde por su programa Radio Ven, permitiéndonos entrar en sus hogares. Recordando que Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86. Sean todos bienvenidos a nuestra casa desde hoy martes a partir de las 7:30 con verdades bíblicas, enseñanzas dadas por nuestro pastor Alvin Carrasco. Los jueves tenemos nuestro servicio congregacional. Usted se puede acercar a nuestra iglesia también a partir de las 7:30 de la noche y congregarnos todos juntos para adorar el nombre del Señor. Los sábados tenemos nuestro club de lectura a partir de las 4:30 de la tarde y a las 5 inicia nuestro servicio de jóvenes. Ya el domingo, entonces, a partir de las 9 de la mañana, podemos dar inicio a nuestra escuela bíblica y a las 11 nuestro culto congregacional. También recuerden seguirnos a través de la plataforma de YouTube Mundo Cristiano IDP. Ahí se suscribe, le da la campanita, le da like a los videos y puede ver todas las enseñanzas y consejos que damos durante la semana. Hoy nos acompaña nuestro pastor y William Jiménez. Teníamos días que no veíamos a William, ¿verdad? Estaba un poco ausente, pero presente. Estamos de pie. Gloria al Señor. Dando gracias a Dios porque hoy es día primero. Hoy es día primero. Y hoy comenzamos una nueva serie de estudios, todos los integrantes de Mundo Cristiano, desde los lunes. Ayer Carlos y Arturo trataban el último tema del mes de enero, y entonces hoy nosotros nos toca tratar el primer tema del mes de febrero. Así es, un mes lleno interesante, o sea, creo que va a ser muy edificante porque vamos a hablar de Dios el Creador. Exacto. O sea, es como que todo va a girar en torno a la creación del Señor, tanto desde el mundo, los animales, las personas, todo lo que conlleva nuestra existencia y el propósito del Señor aquí en la tierra. Así es. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Creo que lo hicimos en tema de pregunta porque es un interrogante que yo creo que hasta muchos creyentes la tienen mal estudiada, que es: ¿Dios creó el mal? ¿Dios creó el mal? Eso es una pregunta que yo sé que muchas personas pues se han hecho y se ha tergiversado esta pregunta con respuestas de personas que no tienen el conocimiento vasto para darla. Exactamente. Yo creo que es a veces por la ignorancia de poder entender, y se trata de buscar una respuesta filosófica ante todo esto, porque básicamente la discusión es filosófica de esto, y se trata de buscar una respuesta filosófica, y la realidad es que no hay una respuesta filosófica, porque esta respuesta debe estar plasmada por la fe. Exactamente. La fe es la que debe determinar este punto. Realmente, y empezamos así preguntando que si Dios creó el mal, pero primero vamos a definir qué es el mal. Exacto. Porque para conocer y entender qué es lo que estamos hablando. Sí, para poder hacer la aseveración de una palabra, tenemos que empezar con el significado para entonces desmenuzar cada uno de los elementos concernientes a la misma. Bueno, adelante. Mal conocemos que es la ausencia de lo bueno. Pongo un ejemplo: cuando no hay luz, hay oscuridad. Entonces, la oscuridad relativamente no existe. Lo que pasa es que existe la luz, y cuando se va la luz, entonces llega la oscuridad. Pasa también con los orificios. Si hay un hoyo, es porque no hay tierra o no hay algo plano que cubra eso. Así mismo pasa con el mal. Lo que tú me estás diciendo entonces que es como el color blanco. Exactamente. El color blanco es la ausencia de color. La ausencia de color. Entonces el mal es algo como eso, no hay bondad. No hay bondad. Cuando no está la bondad, entonces lo que hay es el mal. Efectivamente, cuando se aparta la justicia, entonces llega la injusticia, porque ya tú no tienes un conocimiento vasto de los valores. Son los valores, antivalores. O sea, cuando tú no tienes uno, porque el otro, entonces empieza a existir. Es decir, al hombre, cuando no se le enseñan los valores, de manera automática aprende los antivalores. Claro. Es decir, de alguna manera la sociedad nos está inyectando antivalores, y los antivalores tienden a verse como mal. Exactamente. Y es por la ausencia de esa enseñanza de buenos valores. De buenos valores. Okay. Y hay muchos elementos, hay muchas personas que conllevan el mal en sí. Pero ¿qué pasa con esto?
¿Cómo así? Espérate, no entendí esto. Porque Cuando- hoy Sí. vine para que ustedes me nutran. Realmente cuando Dios, Soy yo que hago la pregunta. cuando Dios creó al hombre, lo creó para que viviera en el jardín del Edén con todo lo bueno que él había creado. Ok. Vamos a Desde el Génesis. sí, vamos Desde el a hacer Desmenuzar. una desmembramiento aquí. Jardín del Edén significa, Edén, la palabra Edén significa gozo, regocijo, significa placer, significa estar en algo haciendo la voluntad del que te puso ahí. Eso, Efectivamente. es decir, delicia, significa básicamente, la palabra se traduce como delicia. Entonces, el hombre fue puesto para deleitarse en es lo que tú me estás En diciendo. lo que Dios creó, Ok. para que se deleite Ok. de la magnificencia y la creación. Perdóname, de Dios. William, que tengo que estar haciendo eso. Recuerda que tenemos del otro lado radio, y en radio hay que ser muy claro. No, Exactamente. claro, Ok. claro. De aquel lado de la radio hay Sí. personas que saben más que nosotros. Sí, pero Efectivo. esto va también para los que Los no que no saben, saben. puedan captarlo también. Amén. Ok. Entonces, cuando continuamos y decimos que Dios creó al hombre para que se deleitara de lo que Él ha creado, en el momento, saltando para no hacer una explicación tan amplia, en el momento en que Dios crea al hombre, le da libre albedrío Ok. para que el hombre elija las cosas que desea para sí. En el momento en que Eva toma y come del árbol del fruto prohibido, Ok. muchos dicen la manzana, no sabemos si es la manzana, del fruto prohibido, entonces ahí, desde ese momento, es que el mal entra en el hombre. Es decir, lo que tú me estás diciendo entonces es que el mal existía. Desde ese momento, A ver, ¿el mal existía antes de Eva o no existía antes de Eva? es que realmente Dios nos dio libre albedrío, significa que si nos dio libre albedrío era para que eligiéramos entre el bien y el mal. Ok, no, todavía estoy, porque si fuera a convencerme, a ver, Ok, hay un tema importante que es el tema, como hablamos con William antes de la radio, le había dicho que no podía tocarlo por el tema del tiempo, porque quizás se pueda extender. Y usted pregunta ahora si existía el mal antes de Eva. Entonces, si vemos la serpiente, es porque existía una ausencia de lo bueno. ok, Entonces, como existe esa ausencia de lo bueno, obviamente existía antes. Y ahí respondimos a parte de la pregunta. Ok. La segunda parte, entonces, Eva, al no tomar la decisión que Dios había establecido desde el principio cuando la creó, entonces entra la ausencia de lo bueno, de la obediencia, de la fidelidad, y entonces se programa a la parte de hacer el mal. ok, esto debe quedar bien claro a los hermanos y amigos que nos están escuchando tanto en la radio como en la computadora, porque esto va a Mundo Cristiano IDP en YouTube. Debe quedar bien claro. A ver, en la tierra había ausencia de mal, aunque Satanás había ya per se había de alguna Decidido. manera decidido apartarse de la bondad de Dios. El hombre fue puesto para guiar, para cuidar, para arar la tierra, para enseñorearse de ella, porque ese fue el mandato primigenio que Dios le da al hombre. Ahora bien, cuando el hombre toma la decisión de él no seguir el mandato de Dios, a esa ausencia de bien, es decir, yo te estoy poniendo aquí y tú estás tomando un camino que yo no he trazado para ti. Exactamente. Y ese Amén, camino que yo no he trazado para ti es lo que empieza a llamarse pecado, es lo que empieza a llamarse mal. Ok, y entonces estás haciendo lo mismo que hizo Satanás en el cielo. Efectivamente. Te Te estás apartando de lo bueno. Dios para te tomar- crea exactamente, como dice el libro de Judas, dejó el lugar en el cual él fue puesto. Entonces, al dejar el lugar en el cual se fue puesto y empezar a hacer cosas que Dios no lo diseñó para hacer, que Pablo habla de esto en Romanos capítulo 1 también, entonces, queriendo ser sabio, se hizo necio. Exactamente. Y el hombre, queriendo él trazar su propio camino, su propia carrera, tomó de la fruta que Dios le dijo que no tomara. Él tenía el huerto para él solo, él tenía, él tenía la tierra para él solo. Sin embargo, lo que Dios le dijo, no lo toques, no lo mires,
Porque eso fue lo que Eva le dijo cuando Satanás le preguntó. No, el Señor dijo que no lo toquemos y que no lo miremos. Que no lo miremos. Incluso Aunque no dice eso la Escritura, No, que Dios le no. dijo así. Dios le dijo, no comas no del coman, árbol. sí, tergiversó toda la conversación. Exactamente. Entonces, pero el hombre tomó su propio camino y comió del árbol. De la única cosa que Dios se había preservado para sí, para que el hombre no la tocara, fue lo que al hombre le agradó. Y esto entonces nos da una seña el día de hoy, por qué el ser humano tiende a buscar más ese tipo de cosas, a lo prohibido es lo más Atractivo. Lo prohibido es lo más atractivo. Y no solo en la vida de los jóvenes y niños, No. en la vida de todo ser humano. Cuando se le prohíbe algo, eso es lo que quiere hacer. Ahora bien, anteriormente con William, antes de empezar la radio, hablábamos sobre un verso bíblico en el cual establecía, o sea, Dios dice que Él crea la luz, también las tinieblas. Isaías 45, del 5 al 7. Que Él crea la luz y las tinieblas, crea la paz y crea el mal. Entonces, creo que podría utilizarse ese versículo para entender que Dios crea eso. A ver, O vamos a dar una señal de luz a la palabra de Dios enseña que en el principio existía ya las tinieblas, que en el principio existía la oscuridad, y lo que Dios crea es la luz. Pero fíjate una cosa, cuando habla aquí de la creación de la luz, que yo voy a hablar más adelante de la creación en 7 días, yo voy a hablar de eso, cuando Él crea la luz como tal, la que vemos, el sol, la luna, fue creado en el 4º día. Pero lo primero que Dios dijo fue, sea la luz. Sea la luz. Pero ¿necesitaba Dios luz para ver la creación, lo que Él estaba creando? No, realmente no. Porque a Dios le da lo mismo, dice el libro de Isaías también, que le da lo mismo las tinieblas que la luz. Entonces, no necesitaba Dios ver. Y esto, sea la luz, de hecho muchos teólogos concuerdan con que era la manifestación de Él mismo a su creación. Lo primero que Dios hace es manifiesta Él a su creación. Cuando dice, sea la luz, era Él manifestándose, porque la palabra de Dios nos dice que Jesús es la luz. Y Juan dice que en Dios, todo en Dios es luz. Y que el que está en Él no puede andar en tinieblas. Bien, pero extrapolando todo esto, cuando Dios dice, sea la luz, Él se está manifestando como luz de este mundo, que Juan lo dice en el capítulo 1, y en Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Entonces, Dios se manifiesta a su creación. Lo primero que hace, la primera declaración que hay allí en Génesis es, sea. Y dijo Dios, sea la luz. Dios se manifiesta a su creación. Entonces, un Dios de bondad, donde no hay vestigio de mal, nunca puede haber creado el mal. Efectivamente. El mal llega como resultado de nosotros no aceptar, ni buscar, ni creer en los principios que Dios estableció. No, y realmente aunque Dios permita la malicia inmoral en la tierra y el pecado, Él no crea este tipo de mal. El resto de la Biblia nos habla ampliamente sobre esto, sobre la positividad de Dios, y los seres humanos muchas veces no entendemos. No sobre la positividad, sino sobre la bondad. La bondad, de Dios. la bondad era la palabra que quería decir. Okay. Sobre la bondad de Dios y sobre la humanidad. O sea, como el pastor acaba de explicar, la luz, cuando Dios sea la luz, dice sea la luz, es Él mismo. O sea, Dios es luz. Dándose a mostrar ahí en esa parte. Y justamente en ese versículo, que ahí donde yo quería llegar con la respuesta, era que hay que entender muy bien el contexto de lo que estamos leyendo. Porque aquí Dios, cuando está hablando, yo soy el que creó la luz y las tinieblas, también creó la paz y también creó el mal, o sea, está haciendo una comparación de una cosa, de un antónimo y un... Exacto, o sea, está comparando dos ideas totalmente contrarias. Exactamente. A eso en la literatura se le llama contraste. Contraste, efectivamente. Y si lo vemos en otras versiones, no está hablando del mal de pecado. Exacto. O sea, porque lo que hizo Adán y Eva en el Edén fue un tema de pecado. Mientras lo que Dios está haciendo es una comparación aquí de lo bueno, de lo malo, de lo que hay y de lo que no existe. A mí me encanta un comentario que hace el pastor Núñez en su libro Renueva tu mente. Dice así: podríamos afirmar que Dios existe y el mal existe, pero quizás no quiera hacer nada al respecto. En otras palabras, Él no es bueno. Tal vez Dios quiere eliminar el mal, pero no sabe cómo. En tal caso, Él no es omnisciente.
o quizás sabe qué hacer, pero no puede lograrlo. Es decir, Él es omnipotente, Él no es omnipotente. Es evidente que ninguna de las opciones anteriores es cierta a la luz de lo que revela la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos? Examinamos más de cerca las posibles soluciones. Ahí entonces él empieza a dar algunas soluciones sobre la omnisciencia de Dios, sobre la presencia del Señor. O sea, hay muchas teorías que determinan que el Señor no ha quitado el mal de la tierra porque Él es un Dios limitado. Y entonces ahí, cuando hablamos el mes pasado, sobre la grandeza de Dios, vemos que muchas personas, o sea, las teorías es limitar al Señor, limitar el poderío, la soberanía del Señor. Y hoy quizás, en estos tiempos de guerra, que lastimosamente lo estamos ahora mismo, quizás vemos dónde está Dios. O sea, ¿por qué Dios no quita todo el mal que hay en la tierra? Y no es así. Hay parámetros. Primero, hay parámetros bíblicos que han determinado eso. O sea, yo no puedo orar para que el Señor quite su voluntad. Bueno, Jonathan, perdóname que te interrumpa. Lo que pasa es que si Dios decide eliminar el mal de la tierra, nos vamos Nos vamos todos. O sea, definitivamente nos vamos todos. Es que no hay de otra. Cuando Dios diga, porque hay muchos que dicen, ¿por Sí. qué si Dios es tan bueno, Él no destruye el mal? Es que tú te vas también. Exactamente. Es que si Dios quita el mal, como nadie es perfecto en esta tierra, Él va a quitar No, por eso te todo digo, lo imperfecto. es que la Biblia dice que no hay bondad en nosotros No. y la bondad que hay es Dios que la pone. Es decir, si Dios decide eliminar el mal, que va a llegar un día donde Él va a eliminar el mal de la tierra, pero todavía no es el momento porque Dios está dando oportunidad para todo el que piensa así incluso, venga a los pies del Señor. Y Él está, si Él decide eliminar el mal, nos vamos todos. Es decir, nos vamos todos, no hay de otra porque no hay bondad en nosotros que podamos mostrar. Incluso nuestras bondades no llegan ni siquiera a la uña del dedo meñique del pie de Dios. Exactamente. No, Y usted se acercó demasiado. es por decir algo, por decir algo. Es decir, no hay bondad y si alguna bondad hay en el ser humano es Dios que la pone. Va a llegar un día donde el mal será eliminado. No, y la única bondad que la vemos estipulada cuando dice Romano, Él puso en nosotros la ley. O sea, esas cosas buenas que nacen de nosotros, porque dentro de nosotros Hay ya una ley. existe una ley. Exacto. O sea, ya está establecido lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, está de nosotros si seguir el bien o crear el mal en nosotros. Mira, una persona me preguntó, pastor, pero si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué Él permite que yo sea tentado? Bueno, es para probar la bondad en ti, por eso es la tentación. Pero el libro de Santiago, capítulo 1, verso 13, dice bien claro que cuando alguno es tentado, no diga que de parte de Dios que es tentado, porque Dios No tienta a nadie. no tienta a nadie, amén. ni puede ser tentado por el mal. Las tentaciones vienen del mal. Exactamente. Las tentaciones vienen del mal. Dios sí nos prueba. Eso es otra cosa. La prueba de nuestra Muy fe. diferente. Es la prueba de nuestra fe. Pero Dios nunca nos tienta porque el mal es que tienta para ver que tú falles, para que te deslices. Y la tentación no viene con cosas en las cuales tú eres fuerte. No. Si tú eres fuerte diciendo que no a una comida que te brinden, tú no vas a caer en una tentación de una comida, ¿entiendes? Si tú eres fuerte en cuanto a temas de pasiones juveniles, pasiones sexuales, una joven que te pase por el lado no te va a tentar. Satanás no va a buscar eso para tentarte. Él va a buscar lo que tú eres débil para tentarte. Y si tú eres débil, por ejemplo, con las compras compulsivas o con desviar tu mirada en el internet para irte a la pornografía, por ahí es donde te va a tentar. ¿Por qué? Porque ese es tu lado débil. Satanás nunca te va a atacar por el lado fuerte, te va a atacar por el lado débil, para que tú te derribes y entonces poder decirte cuando estés en el suelo, noqueado, tú ves que tu Dios, porque el problema no es Exactamente, contigo, no contigo. es con el sacrificio de Cristo. Para decirte a ti, tú ves que el sacrificio de Cristo no sirvió nada a ti. contigo. Por eso es que hay que estar agarrado de la cruz. Y para agarrarme de la cruz yo tengo que estar constantemente en la palabra de Dios, llenar mi mente de la mente de Cristo, para que cuando Satanás venga poder contestarle como Cristo en Mateo capítulo 4 le contestó, la Biblia dice, la palabra de Dios dice. Y sobre todo que la prueba llega por un crecimiento de nosotros. O sea, ¿cómo nosotros podemos ser fuertes si no tenemos una prueba? O sea, ¿cómo tú pasas de nivel en tu universidad o en donde tú estés, hasta en un trabajo? Es con una prueba, o sea, con un proceso. Y si tú no pasas por ese proceso, entonces tú no vas a crecer espiritualmente. Y eso es lo que desarrolla el Señor en nosotros. Un crecimiento que es para el final beneficio de nosotros propios.
Exacto. O sea, no es para nivel, o sea, al final damos la gloria al Señor para eso, pero ese beneficio de crecimiento nos ayuda a acercarnos más a nuestro Creador. Mira, permíteme leer aquí lo que dice Santiago, porque hay una parte aquí que la pasé por alto, y es lo siguiente. Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y esta es la parte que me gusta, verso 14. Sino que cada uno, cuando de su propia concupiscencia, de tu propia maldad, de tu propio deseo, porque concupiscencia aquí es epitumia, que quiere decir deseo desordenado. Cada uno de tu, porque el deseo no es malo. No. Tú tienes deseo de comerte, de beberte una taza de café, eso no es malo. Todo me Ahora, es lícito, pero no todo me conviene. el problema está cuando tu deseo sobrepasa los límites. Amén. Deja de ser, empieza a ser tu Dios. Deja de ser algo normal para volverse algo anormal. Y eso va en el tema de lo sexual, en el tema de la glotonería, en el tema, cualquier Creo que cosa. no hay un tema que no se quede fuera. Ok, entonces dice, cuando de su propio deseo pecaminoso, de su propio deseo incontrolable, de su propia epitumia, deseo desordenado es atraído. Tu deseo te lleva al mal y entonces eres seducido y dice aquí, y entonces eres seducido, quedas embarazado y entonces das a luz El pecado. El pecado. Y ese pecado te lleva a la muerte. ¿Ves cómo viene la maldad? Entonces le echamos la culpa. ¿Y por qué Dios no? No, hermano, No. es que lo que tú estás viviendo ahora se llama consecuencia de tu maldad o de la maldad de los padres o de la maldad de la generación, de hace 20 generaciones, porque lo que estamos viviendo nosotros son la maldad de las malas decisiones que el hombre ha tomado de generación en generación. De hecho, una mala decisión que tú tomes hoy va a afectar a tu generación que viene, a tus hijos, a tus nietos, lo va a afectar. Entonces, a veces no entendemos eso. Pero ¿y cómo va a ser que Dios permita eso? Es que el hombre es que ha llevado a la tierra al lugar donde está. La maldad se ha extendido porque el hombre no ha aprendido a cortar la maldad y a entregar su vida al Señor. Efectivamente. Incluso, o sea, y vuelvo otra vez a Romanos. O sea, si Dios no hubiese sido un Dios bondadoso, misericordioso, ni establece la ley en nosotros. O sea, no deja que todo fluye como tú quieras fluir. O sea, no pones esa restricción dentro de nosotros. Esa conciencia que cada vez que nos dice no hagas eso. O sea, si Dios no lo hubiese dado, fuera peor, yo creo que el asunto acá. Exactamente. Pero todavía tenemos eso. Y ya resumiendo, para entender esta parte, señores, no. El Señor no creó el mal. O sea, el mal es simplemente ausencia de lo bueno. E inmediatamente usted ve que una persona no está haciendo algo bondadoso, no está haciendo algo bueno, no está haciendo, incluso cristiano y no cristiano, no está haciendo nada de lo que determina la palabra del Señor, pues entonces en él existe el mal y dejó de vivir en él. Exacto, dejó de hacer lo que era bueno delante de los ojos de Dios, de agradar a Dios en su vida. Y entonces no existe el principio del vacío. Es decir, si Dios no habita en tu vida, va a venir Satanás y lo va a llenar. Y Jesús habló de eso cuando hablaba de los demonios. Ajá, efectivamente. El demonio se va cuando Cristo entra, pero desde que Cristo ya tú no eres cristiano y que ya no habita Cristo en ti, los demonios van a venir y va a buscar a otros más, decirle, ven, esta casa está vacía. A llenar lo que está vacío y estamos vacíos de Cristo. Significa que tenemos que llenarnos de esa espiritualidad, tenemos que llenarnos de Dios. Todo lo que tenemos vacío, vamos a buscarlo en Cristo. A ti que estás escuchando en este momento, busca de Cristo y verás cómo tu vida cambia rotundamente 360 grados. Efectivamente. Y sobre todo que la ausencia de lo bueno va a volver a ti, te va a llenar. Exacto. Bueno, nada, siempre es un placer. Mañana vienen las chicas con un tema muy importante, diseñadas para su gloria. Así que nos vemos en una próxima entrega. Estamos en el mes de Dios, el Creador. Así que ya saben, atentos a todos nuestros programas. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén.